Bien, buenos días muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bueno, entonces hoy vamos a complementar un poco los temas correspondientes a nuestra dinámica propia de la virtualidad. La sesión de hoy no va a ser tan extensa, ya que la idea, el planteamiento que hoy tenemos de acuerdo a la planeación del sílabus y de acuerdo al pensum, hoy vamos a desarrollar la revisión de un filme, de una película muy diciente sobre la pedagogía. Se llama Estrellas en la Tierra. Es una propuesta muy interesante, es una propuesta muy válida dentro de lo que hemos venido un poco discutiendo sobre las estrategias pedagógicas dentro de aulas diversas, dentro de aulas complejas, donde hay que tener en cuenta un poco las diferencias que allí se establecen, donde básicamente también quizás hay que advertir los problemas y ser muy acuciosos en mirar cuáles son los estudiantes que tienen algunas dificultades. Esta película realmente me parece muy oportuna para el desarrollo propio, no solamente de los contenidos, sino también en la vida práctica de ustedes como docentes. Y que obviamente se asuma la posición desde el primer semestre. El maestro no se ejerce o el maestro no es cuando tiene un título y está ya desarrollando sus clases en un aula, sino que el docente también se forma a partir de los elementos propios de su vocación, de su cierta pasión por ayudar. Entonces, desde el primer semestre ya uno debe considerarse un docente en formación, que está en la capacidad propia de asumir las contingencias que día a día surgen en su entorno próximo. ¿Listo? Bueno, para la semana anterior habíamos planteado la realización de un videoclip que ustedes pues en el día de hoy entregaban para desarrollar, por así decirlo, esos contenidos ya en pro de empezar a jugar con las herramientas digitales que tenemos, ¿no? En muchas ocasiones, y esta contingencia obligó a muchos profesores a empezar a discutir temas propios de la perspectiva de lo digital, de lo virtual, no quedarnos solamente con el mundo de la pedagogía del tablero, de las clases magistrales, sino también adentrarnos un poco a la virtualidad. De aquí en adelante tendremos actividades netamente desarrolladas en el ámbito propio de la perspectiva básicamente relacionada con el manejo de herramientas digitales para, pues obviamente por allí actualizarnos un poco. Bien, entonces básicamente la sesión que desarrollaremos hoy es la discusión un poco de la experiencia en la realización del video, que me cuenten un poco cuáles fueron los elementos quizás que tuvieron en cuenta a la hora de desarrollarlo, cuál fue la focalización en términos prácticos de su desarrollo, cuáles fueron esas limitantes también. La experiencia es contar aspectos positivos, pero también quizás esos aspectos negativos a la hora de desarrollar un contenido audiovisual. En este momento, pues, la idea es ser recursivos para llegarles a los estudiantes, entonces ir preparándonos en temas digitales es bastante oportuno en esta ocasión. Daremos un poco el rédito propio de la apropiación de este video y ya después les explico qué debemos hacer para el entregable, en este caso de nuestra semana, a partir de la película que ya les planteé. Es una película que tiene una duración un poco prolongada, por eso les voy a dejar la clase prácticamente para que la puedan visualizar. Que entiendo y comprendo, se mezclan ámbitos pedagógicos, ámbitos personales, a veces ámbitos profesionales,
Entonces, quisiera darles este tiempo. Además, en el día de hoy se va a desarrollar una conferencia a las 3 de la tarde, muy importante para ustedes. Es casi esa formación de los maestros y cómo, por así decirlo, desde ese punto de vista podemos ver algunas estrategias. Entonces, no quiero que intervenga la revisión de la película con el día de hoy o el fin de semana o la próxima semana, sino que con esta prolongación de tiempo ustedes puedan disponer de esta actividad la temporalidad de nuestras más o menos 2 horas y media que van a tener para la revisión de esta película. ¿Listo? Entonces, de manera voluntaria quiero que me cuenten eh, cuáles son los aspectos positivos de la experiencia y negativos también del haber realizado este video y el propósito que quisieron conseguir con el mismo. Entonces, por ahora de manera voluntaria o levantando la mano allí o por medio del chat me pueden contar. Sebastián, si quiere puede participar. Profe, pues una limitante que se vio, o bueno, que noté mucho fue pues la elaboración del video, ya que, o sea, quería hacer un video, por ejemplo, de solo, o sea, como estilo caricatura, pero se Bien, me dificultó mucho por el computador y todo eso. También en cuestión de la edición y eso también es bastante complejo porque eso bueno, viene siendo más que todo práctica y pues no sí. estoy muy acostumbrado a eso. Y pues principalmente es eso, o sea, la habituación, por decirlo así, a los medios tecnológicos y de las comunicaciones, a alguien que esté más adecuado o más acostumbrado a prácticas más comunes, como usted bien lo decía, como lo es la clase magistral y toda esa cuestión. Entonces ese fue un punto que me gustaba resaltar. Bien. ¿Cuál fue el propósito, Sebastián, que quiso conseguir el desarrollo del video? Principalmente hacer eh, como una integración entre cada una de las razas, por decirlo así, porque raza solamente hay una, eh, Bien, pues dentro del contexto escolar, ya que principalmente, como lo denominé en el video, la escuela es como el eje fundamental de la sociedad. No se puede hacer ningún tipo de discusión en otro ámbito que no sea la escuela porque muchas veces terminan como bien lo mencionaba en el video, como en violencia, en asesinatos, como bien esta semana se celebraba, no, sino se conmemoraba la muerte de Carlos Pizarro, mencioné también algo de eso, porque la escuela es la que da todos esos elementos o sea, para que se genere ¿cómo decirlo? Como el respeto ante la opinión del otro y ante lo que es el otro. Y también pues mencioné un poco lo de la alteridad, que es como ese valor que se debe tener cada uno para concebir el valor humano que tiene el otro. muy bien, sí, de hecho, la oportunidad que se tiene en este caso para el desarrollo de nuestros filmes o nuestros videoclips permite eso, ¿no? Jugar con esa crítica que podemos desarrollar. A veces esos espacios de crítica no los tenemos, pero sí podemos desarrollarlos en términos audiovisuales, que son propuestas muy interesantes para el desarrollo óptimo de una crítica orientada. ¿Listo? Andrés Rodríguez puede intervenir de una vez. Buenos días, profe, buenos días, ¿Ya? compañeros. Profe, pues primero quiero comenzar con el punto de que creo que a la mayoría de nuestros compañeros se les Sí, dificultó el hecho del desarrollo del video, puesto que no estamos preparados o sea, no estamos preparados para el uso de diferentes herramientas de edición, como comentaba mi compañero exacto. Sebastián, pero pues es una experiencia que a uno le queda y una enseñanza que uno mismo se hace, pues Bien. para tener en cuenta que debemos desarrollar un poco más habilidades en este campo. Y pues yo quise trabajar el tema, pero a nivel latinoamericano, puesto que teniendo en cuenta que Latinoamérica es un árbol de frutos muy dulces acerca de la multiculturalidad que tenemos. Perfecto. Y puedo decir que encontré diferente información muy increíble sobre diferentes etnias y cómo se hubiese armado el continente si se hubiese fundamentado bajo la construcción de la población nativa
de Exactamente. Latinoamérica. Hubiese sido muy hermoso porque existirían más de 400 países, se puede nominar así. Perfecto. Y estos son temas que yo digo que se deben trabajar profundamente en el aula de clase, puesto que estamos enseñados a la historia y a la pedagogía occidental y pues de Exacto. esta manera no desarrollamos ningún fruto acerca de lo que es local. Y pues tengamos en cuenta que somos muy ricos en la concepción de cultura indígena y es Sí, algo que hemos dejado de lado simplemente por aprender lo que nos han venido enseñando desde hace 400, 600 años. muy bien. Sí, básicamente lo que el compañero nos aduce un poco las dificultades, ¿no? Las dificultades que de cierta manera se pudieron obtener en la medida que el video se iba desarrollando porque la formación en tecnología de nosotros en cierta manera fue un poco reducida y las tecnologías se avanzaron tanto que ya un punto en que nos pudimos manejar un poco programas de edición, programas de desarrollo de videoclips, pero de la misma manera asumo que esto es una experiencia que puede dejar cosas allí para que ustedes implementen en las aulas los miles de recursos que hay en en este mundo de lo digital permite jugar con esos aspectos. Me parece muy relevante el aspecto de orientar la pedagogía hacia nuestros principios y nuestras perspectivas ancestrales, no tanto desde un punto de vista occidental, que es donde está un poco marcada la tendencia. Los estudios postcoloniales lo han demostrado un poco, eh, que eventualmente la conservación de nuestra cultura hubiese sido de una riqueza bastante grande, pero pues obviamente con toda el rédito que oportuna la destrucción, pues implicó estos elementos. Juan Franco tiene la palabra. Gracias, profe, y buenos días para todos y todas. Buen día. Digamos que lo que quisimos hacer con mi compañera fue que nosotros pues ya lo habíamos planteado en el cuadro comparativo, entonces lo que hicimos fue como reunir esas estrategias que nosotros habíamos puesto ahí para poderlas un poco profundizar en el video. Quisimos enfocarnos más que todo en el lenguaje, porque como yo creo que usted se dio cuenta en mi cuadro comparativo, yo digo que el lenguaje es como esas zonas de mayor colonización, ¿no? Exacto. Pues en América Latina y acá, en América Latina y y en todas las partes donde se desarrollaron procesos de colonización. Bien. eh, el lenguaje fue como uno de los primeros afectados ahí. Además, pues Daniela quiso enfocar también un poco el video hacia la educación rural y hacia algo que a mí me parece muy importante y es que expusimos el caso de una persona trans. Perfecto. Entonces, ahí pues profundizamos un poco en eso que lo mencionaba en la clase anterior, que queda un poco como olvidada en ese tema de interculturalidad y nosotros la llegamos a reducir solo a temas culturales y dejamos también como el género un poco de lado. Eh, digamos que las limitantes, pues además de las que ya mencionaron los compañeros, más de que acceso como tal de infraestructura también, porque a veces los computadores, los sistemas de edición son un poco pesados, también hay algunos que hay que cancelar, entonces no se puede hacer muy bien, pero pues también se trata como de ser recursivos con lo que hay, ¿no? También hay, puede ser que el resultado no sea el mismo de lo que uno espere, por lo menos el caso de Sebastián, a veces uno tiene muchas expectativas de hacer Sí, gráficos, cosas así, y no se puede, pero se trata también de ser recursivos y con lo que uno ya tiene, y creo que como esta situación pues ha llegado a que uno conozca cosas que no sabe y hacer recursivo como para ese tipo de trabajos, actividades. muy bien, Juan. La otra limitante que quizás yo veía era que el hecho de no poder salir a la calle y hacer un producto donde uno visualizara condiciones socioculturales ya en contexto, permitió que jugáramos con otras cosas, que jugáramos con otros elementos propios que son motivaciones de nosotros. A mí lo que siempre me motivó desde el primer semestre fueron trabajos que un poco me llevaran a ser más recursivo, porque básicamente eso es lo que uno va desarrollando, por ejemplo, en un aula. Si se presenta un problema, hay que acudir, pues obviamente a otros planes que uno tenga dentro de la consideración propia de nuestras capacidades y habilidades en torno a la pedagogía
y es ahí donde va uno formando un poco esas ciertas motivaciones que lo van dando a uno como docente en formación, y sobre la marcha ir planteando estrategias que lo vinculen a uno con elementos propios sobre los cuales pueda ir desarrollando un poco aspectos significativos. En este caso particular, lo que me gusta un poco es cómo ustedes pueden desde sus objetivos y propósitos e intereses pedagógicos y sociales intervenir sus trabajos. Eso es lo que he visto un poco reflejado en los entregables, y es que hay motivaciones sobre temas especiales que ustedes ponen en la marcha y desarrollan de una manera bastante compleja, y pues básicamente eso puede ser un poco el desarrollo de sus tesis, de sus proyectos de grado, que vayan focalizando un poco las miradas y las perspectivas sobre las cuales pretenden trabajar. Entonces, muy bien, Juan, por ese aporte. Michael Quijano ya puede desarrollar el aporte. Bueno, muy buenos días a mis compañeras y mis compañeros, mi profesor, usted también. Buen día. Profe, pues yo creo que ya mis compañeros ya han nombrado mucho esas problemáticas que se tiene pues al momento de tratar o llevar a cabo la realización de un video, pues porque no tenemos como esa cierta preparación. Pero Bien. aún así, yo creo que muchos ya han buscado como, o sea, no se han quedado como con las manos cruzadas, sino se ponen a mirar, no sé, tutoriales o algo así que les ayuden a poner en marcha pues la realización del video. Y pues ese era mi caso. Yo por lo menos no tuve como esa formación fuerte en cuestión tecnológica de edición de videos y todas esas cosas, pero entonces no me quise quedar con los brazos cruzados. Me puse a investigar, me puse a investigar. Y en una de esas yo dije, joder, madre, ¿qué hago? Quiero hacer algo diferente. Y me puse, le eché cabeza y me llegó una idea supremamente que algunos la tomarán como loca, pero entonces era crear un noticiero, me dio por crear un noticiero, la cual se llamaba Education News, y no sé, de ver tantos videos ahí en YouTube apareció algo de tecnología artificial, un montón de cosas, salió un robot llamado Ross, y era abogado, entonces yo dije, madre, voy a utilizar a ver este tipo de cosas, a ver qué pasa. Sí. Las utilicé, nombré todos los aspectos que nombramos en la clase anterior y digamos en, esa, en ese canal de noticias, supongamos había un entrevistador que se llamaba Steven en este caso, y pues el robot, entonces le empezaba a preguntar una serie de cosas al robot, como qué opinaba sobre la educación y todo este tipo de Bien. vainas. Entonces el robot empezaba a responder desde la percepción que él tenía, empezaba a mandar una serie de ideas críticas. Entonces justo con este también motivo hice el video, como tratar de hablar todo lo que nombramos sobre la interculturalidad, sobre las problemáticas que se evidencian aquí pues, en el país con respecto a la educación, y ser como un poquitico más crítico, pues pienso yo. Entonces traté de hacer eso en el video, pues siento que me salió pues bien. No sé si usted lo haya visto, pero pues aunque fue difícil, no sé, siento que fue como chévere la experiencia porque nunca había hecho como un trabajo tan detallado. Muy bien, sí, sí, de hecho, pues en el día de hoy me voy a sentar a empezar a desarrollar la revisión de cada uno de los videos. Me parece muy interesante como esa motivación que hay por el desarrollo de las actividades, porque básicamente eso es sobre lo cual uno se mueve un poco. Yo sé que el paso de la presencialidad a la virtualidad ha sido una cosa tremendamente compleja, pero desde los escenarios de contingencias que uno debe moverse un poco para establecer estrategias o vínculos diversos sobre lo que es el replanteamiento de la pedagogía, ¿no? El jugar con la tecnología y jugar con otros elementos sugerentes, que eso va a ser un poco lo que vamos a ver en tercer corte. Este corte actual, pues lo voy a intentar acabar la otra semana para que pueda haber un rédito interesante allí. Y ya el tercer corte lo vamos a basar más que todo en la violencia relacionada con la educación. Vamos a mirar el marco de violencia que ha rodeado a Colombia desde la Guerra de los Mil Días hasta llegando al conflicto armado, y vamos a mirar todas las incursiones de constituciones paraestatales y cómo es la concepción de pedagogía en regiones dominadas por el paramilitarismo y en algunas clases, en algunos momentos, disidencias de grupos al margen de la ley. Pero primero es entender cómo incursionan,
cómo se han desarrollado de cierta manera todas estas perspectivas de manipulación en algunas sociedades. Es decir, la educación en Bogotá es una cosa, pero la educación en el Catatumbo, en el Chocó, en Tumaco, en zonas aisladas donde no llega el Estado, es una cosa muy compleja, es una cosa que allí se presenta de manera bastante particular. Entonces es interesante ver ese elemento allí y eso será lo que en tercer corte que nos va a poner a discutir de una manera tremendamente amplia, porque los problemas que se sugieren allí son, primero, complejos de tratar en la realidad social y segundo, tocar todo este tema del paramilitarismo y sus dinámicas de instauración de gobiernos alternos, juegan mucho con esa importancia de la crítica social dentro de nuestro país. No sé si Sergio Díaz tenga en este momento el micrófono por medio del chat para allí desarrollar quizás el aporte sobre la experiencia que se haya tenido sobre el video realizado. Sí, bueno, hola, profe, ¿cómo vas? ¿Cómo Bien, están, bien, buenos muchachos? días. Bueno, pues nosotros sí, el video fue bastante complicado, Sí, porque además he estado trabajando, entonces se me dificulta un poco el tiempo. Sin embargo, pues nosotros nos basamos con nuestra compañera en 3 puntos. bien, Entonces fue como violencia, desplazamiento forzado, ancestralidad y oralidad. perfecto, Y pues nos metimos también un poco con lo que es discapacidades físicas, como visual y auditiva. perfecto. Entonces, pues ahí mostramos un poco de estrategias. La verdad, siento que en el video me quedó un poquito cargado de audio, pues como viste, digamos que yo todavía no lo he podido subir a YouTube, pero pues sin embargo ahí están las estrategias. Planteamos situaciones donde el profesor tiene que llegar a esos aspectos y cómo enseñar. Perfecto. Digamos, en la parte de violencia, y eso es un tema complicado que estaba charlando con unos compañeros, que es como, eso desde cuándo se podría enseñar, a qué edad tiene un chico un criterio sobre esa violencia. Entonces, están listos para ponerles un juego. Digamos que en la universidad a nosotros nos pusieron un juego de 8 bits en el cual, pues ahí en la estrategia se ve que es como nosotros que queremos ser. Entonces nos ponen a un soldado y nos Sí, ponen a un guerrillero. Entonces, ¿qué vamos a escoger ahí? Entonces, pues el plan es que pues podamos escoger los dos. En el juego muestras diferentes vivencias. Y entonces, pues para ponernos en el criterio y pues ese movimiento audiovisual tal vez para poder ponerlo en práctica. Y listo. bien, bien, Sergio. Sí, de hecho, las aproximaciones a todos los temas que ustedes han planteado de cierta manera me parecen bastante oportunas, básicamente para el desarrollo óptimo de nuestra disposición temática y con todo lo que puedan jugar ustedes me parece tremendamente válido en el sentido propio de la ejecución misma del elemento allí dispuesto y los recursos que tenemos y con los que podemos jugar un poquito en cierto sentido. Antes del desarrollo de esta cuarentena, ya teníamos proyectada, por así decirlo, una visita a una exposición, una galería para la exposición de Jesús Abad Colorado. Parecía muy oportuna para que ustedes pudieran visualizar las condiciones de violencia en términos del arte, de la fotografía, y que desde allí se hubiese dado una focalización de cómo es posible eh, mirar, establecer una formación pedagógica dentro de la violencia a partir de las víctimas y sus elementos. Sergio, si quiere puede intervenir una vez. Sergio Díaz. Bueno, eso es bastante complicado también, porque digamos que eso es arriesgarse mucho. Nosotros una vez estuvimos en un conversatorio con un chico que le enseñaba a través de fotografías. Bien, Entonces se iba al Amazonas, Putumayo, toda esa zona donde están las drogas y era como, no, nosotros normalmente esas fotografías nos las censuraban, muchas veces llegaban en plan panfletos, nos amenazaban y nos tocaban irnos y volver entre 2, 3 meses después, porque si no, vea, nos bajaban. exacto. Pues eso es bastante complicado en esos aspectos. Muy bien, Juan Franco, tiene ahí la palabra.
Profe, sí, con respecto a lo que dice el compañero, pues es que lo que usted dice es verdad. Digamos que yo también alguna vez estuve haciendo, bueno, estaba haciendo unas averiguaciones sobre el paramilitarismo acá en Colombia. Y muchas veces es triste ver cómo esos mismos grupos paramilitares con apoyo del Estado, porque yo creo que eso nos tiene que quedar claro, eh, pues casi básicamente como que eh, hacen sus monopolios de poder en algunas zonas de acá de Colombia y pareciera que pues tuvieran como la libertad de hacerlo, o sea, no llegan ni en ningún momento se les pone como como ya, o sea, como un pare, pues precisamente porque cuentan con apoyo del Estado. Bien, Digamos que nosotros en primer semestre estuvimos revisando, estuvimos yendo a la exposición que creo que usted dice, que es de Jesús sí, Abad Colorado. Y la exposición es muy dura, exacto. pero es, digamos, el trabajo que él hace es maravilloso y el documental que él también tiene, que también está en Netflix, por si lo quieren revisar, ya que pues Ok. que no podemos ir, es duro, pero es como de esa realidad que a veces acá en Colombia nos cuesta como ver, ¿no? Como si nosotros a veces quisiéramos como silenciar y eso también va con mucho por los procesos políticos y algunos grupos políticos que a veces quisieran como decir, no, acá no pasó nada y eso, y ese tipo de cosas que expresan tan explícitamente el conflicto acá en Colombia pareciera que no les gustan. Entonces, pues sí, era eso, por si quieren ver el documental, está en Sí, Netflix, me parece que también está en YouTube, uno. y es algo muy similar a la exposición, pues, pero era eso. Listo, muy bien, Juan. Sí, de hecho va a ser el tema desde el tercer corte, ya terminando un poco con la pedagogía y la inclusión y demás, pero vamos a ver la pedagogía dentro de la violencia y entender la violencia no solamente desde su práctica, sino desde su historia, cómo se desarrollan las dinámicas en poblaciones invadidas o incursionadas por paramilitares, que ha sido una de las historias muy fuertes. En literatura también se cuenta un poco esos elementos muy oportunos, por así decirlos, entonces será el rédito que desarrollaremos a fin de cuentas en tercer corte. No sé si en este momento Laura Alejandra está conectada con su micrófono o a partir del chat para que pueda hacer su intervención sobre lo que hemos venido un poco desarrollando en términos de la experiencia en asuntos positivos o en asuntos negativos sobre el desarrollo de nuestro videoclip. Bien, no veo que esté por allí con la conexión. Bien, entonces, bueno, particularmente lo que podemos un poco aludir, podemos representar en términos propios, es que hay recursos infinitos, recursos sobre los cuales podemos desarrollar nuestras prácticas pedagógicas y pues evidentemente recursos que nos proporcionarán elementos propios en el desarrollo de nuestras prácticas o nuestra praxis pedagógica en este caso. Angie Ayure, no sé si en este momento está conectada por el micrófono o por el chat para que nos pueda quizás dar ese aporte sobre los elementos propios del videoclip. Buenos días. Buenos días. Pues, profe, yo pasé mi video, no sé si lo habré hecho mal, porque siento que la mayoría de mis compañeros que han hablado lo han hecho pues distinto a como yo lo realicé, no sé si fue que lo entendí mal, pero yo me basé en realizar o proponer 5 propuestas para los docentes, Bien, para cómo realizar esta inclusión de la interculturalidad, que yo la veo pues más allá como de la conexión o la relación entre varias culturas dentro de una aula de clases, perfecto. sino que digamos yo también lo enfoqué en en las distintas formas de aprendizaje y digamos que allí también incluí pues el papel, digamos, de los diferentes pensamientos que tienen los niños,
porque siento que también eso se ve como excluido precisamente por los mismos niños en el salón de clases, cuando uno escucha un tipo de música diferente o cuando se viste diferente a los demás. Entonces, mi idea con el video era proponer pues 5 propuestas que le apuntaran a la identidad, al reconocimiento, también precisamente a los recursos, como lo hablábamos la clase pasada, de que muchos profesores se varan porque no hay los recursos. Entonces, ¿cómo el docente de alguna forma pues busca estrategias para dar solución a esto, aunque los estudiantes no tengan los recursos? Y por último, pues a cómo el docente debe incitar al respeto y como a reconocer la importancia de cada uno de estas formas de pensar, de estas culturas, o sea, porque la autenticidad de cada uno de estos niños los hace pues únicos, pero importantes dentro pues del aula de clases y pues dentro y fuera del aula de clases, claramente. O sea, Bien. mi idea era que trascienda más allá de la escuela. O sea, que lo que los niños lo aprendan en el salón, Sí. lo puedan aplicar en su cotidianidad. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, les iba a decir que guardaran, conservaran estos videos, porque estas oportunidades de estrategia y estos recursos que nosotros abordamos en estos primeros trabajos de la universidad, los podemos retomar quizás en quinto, séptimo, octavo, décimo semestre o cuando ya estemos ejerciendo la pedagogía y escucharnos un poco, saber los procesos que queríamos desarrollar y si cuando ya estemos en el aula ejerciendo profesionalmente, estamos cumpliendo un poco con esas expectativas que nos ciframos en algún momento y con todos los elementos que quizás pretendimos efectuar en el término propio de nuestros propósitos pedagógicos, que es una medida importante y muy interesante. Entonces, la invitación es un poco a guardar estos elementos, estos videos que hicieron en términos de la producción ustedes y que de allí se pueda derivar un trabajo bastante oportuno y bastante eficaz de volvernos a leer, de volvernos a ver un poco en las intervenciones que en los principales primeros trabajos, perdón, empezaron a ustedes un poco a realizar allí. Entonces me parece un poco acertado el hecho de proponer, el hecho de discutir un poco quizás muchos elementos que realmente se pueden estar ejerciendo y muchos elementos que ustedes pueden después un poco cuestionar en términos propios de la pedagogía. Listo, vamos con una última opinión, un último aporte para ya darles el tiempo prudente en la revisión de la película y además en la proposición básica del elemento que ustedes van a concentrar en el entregable de la semana. Entonces vamos con, digamos acá, María Gabriela Hernández, si puedes intervenir allí con tu micrófono o a nivel del chat para que puedas dar un poco la apreciación que tienes acerca de la realización del video o esos puntos positivos o negativos que quizás surjan de este elemento. Entonces, no sé si en el momento está allí Sí, profe, aquí estoy. en disposición. Sí, profe. Listo, cuéntanos. Bueno, yo con mi compañera, pues lo hicimos como en modo caricatura. Perfecto. Pues porque ya hemos trabajado como con esa página, entonces pues se nos hizo como fácil. Bien. Plasmamos pues en el video que es cultura, los aspectos que da Hidalgo pues de la cultura y por último dimos como unos consejos para que se pueda tener como clases donde se incluyan a todas las personas y no pues no se discrimine a nadie. Básicamente también hicimos pues 2 personajes que son pues totalmente diferentes y los dos iban explicando el tema y pues tratamos como el propósito del video fue como que el que lo viera pues entendiera que es cultura, porque es importante y si es docente que como
darle unos consejitos chiquiticos para que pueda tener una clase inclusiva. Y ya. Muy bien, sí. De hecho, son elementos muy válidos, ¿no? Para algunos docentes que quizás se replantean en términos generales qué pueden hacer en el aula, cómo la pueden innovar y cómo pueden desarrollar diversas estrategias allí. ¿Listo? Bueno, entonces nuestro entregable de la semana consta de la revisión de la película Estrellas en la Tierra y acá abajo está propuesta una ficha de lectura. Esa ficha de lectura, una vez culminen, por así decirlo, la revisión pues propia de esta película, pueden diligenciarla en términos prácticos, que son elementos muy puntuales sobre los cuales ustedes pueden ir efectuando de cierta manera un poco la relación allí expuesta con lo que se solicita. Entonces, son elementos muy prácticos, son elementos muy puntuales sobre los cuales ustedes pueden ir apuntando un poco esta perspectiva. ¿Listo? Tenemos el propósito del filme, que es uno de los elementos sobre los cuales allí podemos establecer. Además tenemos la tesis que se desarrolla en la película, la estructura de la película, cómo se plantea el inicio, cómo se desarrolla en esencia la parte de este desarrollo y el desenlace, qué problemáticas pedagógicas subyacen a la película y un comentario crítico básico sobre el cual ustedes pueden trabajar y sobre el cual ustedes pueden ir desarrollando un escenario de perspectiva a nivel propositivo o también una crítica que se pueda establecer allí de lo que la película afirma, ¿no? Porque todo no puede ser un beneplácito en términos de la crítica audiovisual, sino también lo pueden cifrar de esa manera. Regálenme un segundo mientras puedo ingresar aquí al campus para poderles cifrar entonces la actividad en este caso. Lo que tenemos particularmente para el día de hoy es la entrega práctica de este elemento y cómo podemos quizás entablar un poco la relación en términos de la discusión de esta película. Entonces les voy a dejar este tiempo para su entrega. La entrega sería del documento sería para hoy, pero ya en la noche, para que ustedes tengan un tiempo un poco prolongado en la entrega de esta ficha de escritura. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta, muchachos, sobre el entregable de la semana. ¿O todo claro? Sí, profe, es para esta noche, ¿verdad? Sí, ustedes pueden enviarme la ficha esta noche. Tienen todo el día para realizar la ficha de escritura. Si alguien tiene problemas quizás con la entrega, me puede escribir acá en el chat de la plataforma. Ahí yo voy a estar también pendiente. Igual yo no voy a estar conectado estas 2 horitas y media, 2 horitas y 20 que nos quedan de clase, por si surge alguna duda. Tienen aquí el enlace en la parte de abajo y si quieren ya pueden comenzar y pueden ir visualizando el video en este caso. Bueno, les agradezco mucho, muchachos, los aportes, la participación. María Gabriela, ¿quisieras decir algo? No. Sí, profe. Listo, cuéntame. Ahí donde la ficha dice tema, es el tema de la película, ¿sí? Sí, la temática que aborda básicamente sería en ese caso. Bien, entonces les agradezco mucho los aportes, su asistencia, que tengan un buen día y un feliz fin de semana. Cuidarse mucho, espero que sus familias estén muy bien y ustedes al igual tengan pues un bienestar bastante adecuado, paciencia, comprensión con la problemática actual. Que tengan un buen día, hasta luego muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes.